Vivimos en una época extraña. Nunca habíamos tenido tantos medios para comunicarnos y, sin embargo, cada vez más personas dicen sentirse solas. El teléfono celular se ha convertido en una extensión del cuerpo, una ventana permanente al mundo, un objeto que promete cercanía inmediata. Basta un mensaje, una notificación, un me gusta para sentir que alguien está ahí. Pero paradójicamente, esa presencia constante no siempre se traduce en compañía real. En aulas universitarias, cafeterías, pasillos y espacios públicos, es común ver a jóvenes rodeados de personas, pero absortos en la pantalla, conversaciones fragmentadas, miradas que no se cruzan, silencios llenos de estímulos digitales. La conexión es permanente, pero el encuentro parece cada vez más frágil. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible sentirse solo en medio de tanta interacción? La soledad contemporánea ya no se parece únicamente al aislamiento físico. Es una experiencia subjetiva, emocional, muchas veces silenciosa, una sensación de no ser visto, de no ser reconocido, de no pertenecer plenamente, incluso cuando se participa activamente en redes sociales. Para muchos jóvenes y universitarios, esta experiencia se entrelaza con la comparación constante, la búsqueda de validación y el temor a quedar fuera. Este documental explora la relación entre el uso del teléfono celular, las redes sociales y la soledad en la sociedad contemporánea, poniendo especial atención en la experiencia de los jóvenes, no para condenar la tecnología ni idealizar el pasado, sino para comprender un fenómeno profundamente psicosocial, como las formas actuales de comunicación están transformando nuestros vínculos, nuestra identidad, nuestra manera de estar con otros. Porque tal vez el problema no sea estar conectados todo el tiempo, sino preguntarnos qué tipo de conexiones estamos construyendo y a qué costo emocional. Aquí comienza este recorrido. En las últimas 2 décadas, el teléfono celular dejó de ser un simple dispositivo de comunicación para convertirse en el eje organizador de la vida cotidiana. Hoy no solo sirve para llamar o enviar mensajes, concentra el acceso a redes sociales, información, entretenimiento, trabajo y vínculos afectivos. Para muchos jóvenes, especialmente universitarios, el celular es el primer objeto que se consulta al despertar y el último que se mira antes de dormir. Diversos estudios muestran que el tiempo promedio que los jóvenes pasan en redes sociales se mide ya en horas diarias. Plataformas como Instagram, TikTok, WhatsApp o X forman parte de la rutina del ocio, del estudio y de la socialización. No se trata de un uso ocasional, sino de una presencia constante que acompaña cada momento del día. La vida social en gran medida ocurre a través de una pantalla. En el contexto universitario, el teléfono celular ocupa un lugar central. Es herramienta académica, medio de coordinación, espacio de expresión personal y canal principal de interacción social. A través de él se organizan trabajos, se mantienen amistades, se inician relaciones afectivas y se sostiene el contacto con grupos de pertenencia. Estar desconectado no solo implica perder información, sino también quedar simbólicamente fuera. Por eso, el celular no puede entenderse únicamente como un objeto tecnológico, no, funciona como un mediador de relaciones, un filtro a través del cual se construyen vínculos, se interpreta la realidad y se valida la propia experiencia. La forma en que se usa no es neutral, moldea la manera de comunicarnos, de percibirnos a nosotros mismos y de relacionarnos con los demás. Comprender este contexto social y tecnológico es fundamental para analizar la soledad contemporánea. No porque el celular lo provoque de manera directa, sino porque redefine las reglas del encuentro, del reconocimiento y de la presencia en la vida cotidiana de los jóvenes. En los últimos años, la investigación en psicología y ciencias sociales ha comenzado a mostrar con claridad que la soledad se ha convertido en una experiencia frecuente entre jóvenes y universitarios. Diversos estudios internacionales coinciden en que este grupo etario reporta niveles de soledad iguales o incluso superiores a los de adultos mayores, algo que rompe con la idea tradicional de que la juventud es por definición una etapa socialmente plena. Encuestas recientes señalan que una proporción significativa de estudiantes universitarios afirman sentirse solo de manera frecuente, aun cuando mantienen contacto constante con otras personas a través de redes sociales. La soledad que reportan no se explica por la falta de interacción, sino por la percepción de que sus vínculos son superficiales, inestables o insuficientes a nivel emocional. Es decir, hay contacto, pero no siempre hay conexión significativa. Al mismo tiempo, múltiples investigaciones han encontrado una
relación consistente entre el uso intensivo de redes sociales y el bienestar psicológico. Un mayor tiempo de exposición se asocia, en promedio, con mayores niveles de comparación social, insatisfacción personal y sensación de exclusión. No se trata de una relación lineal ni absoluta, pero sí de una tendencia clara. Cuando el uso de redes sociales se vuelve central para la validación personal, el malestar psicológico tiende a aumentar. Este fenómeno se refleja también en el incremento de síntomas de ansiedad y depresión entre universitarios. Datos recopilados antes y después de la pandemia muestran un aumento sostenido de estos problemas, especialmente en jóvenes que reportan un uso problemático del celular y las redes sociales. Preocupación constante por la imagen, miedo a quedar fuera, dificultad para desconectarse, sensación de agotamiento emocional aparecen de manera recurrente en los estudios. Estos datos no buscan demonizar la tecnología, sino mostrar un patrón. El entorno digital, tal como está configurado actualmente, coincide con un aumento del malestar emocional y la soledad subjetiva en jóvenes. Los gráficos son claros. Las cifras se repiten en distintos países y contextos. Algo está ocurriendo en la forma en que nos relacionamos. Y la psicología tiene razones fundadas para tomarlo en serio. Detrás de las cifras y los porcentajes hay experiencias concretas, cotidianas, que muchos jóvenes reconocen como propias. Estudiantes que pasan horas interactuando en redes sociales, enviando mensajes, reaccionando a publicaciones y que aún así describen una sensación persistente de vacío cuando apagan la pantalla. La compañía está ahí, pero no se siente del todo real. Hay intercambio, pero falta profundidad. Algunos jóvenes relatan que, aunque están en contacto permanente con amigos y compañeros, les resulta difícil hablar de lo que realmente sienten. Las conversaciones se fragmentan en emojis, respuestas breves y publicaciones cuidadosamente editadas. Mostrar vulnerabilidad parece arriesgado en un espacio donde todo se observa, se evalúa y se compara. La conexión es constante, pero la intimidad escasea. Otra experiencia frecuente es la comparación incesante. Ver la vida a otros aparentemente más exitosa, más feliz o más plena genera la sensación de ir siempre un paso atrás. Logros, viajes, relaciones y cuerpos se convierten en referencias permanentes. Aunque se sabe que lo que se muestra en redes es solo una parte de la realidad, el efecto emocional persiste. La comparación no se razona, se siente. A esto se le suma el miedo a quedar fuera, conocido como FOMO, la ansiedad de no estar donde algo ocurre, de no responder a tiempo, de no participar en la conversación digital. Incluso en estos momentos de descanso, el celular permanece cerca, como si desconectarse implicara perder algo importante. Estas experiencias, repetidas día tras día, muestran cómo la vida digital puede ofrecer compañía constante y al mismo tiempo profundizar la sensación de soledad. Para comprender por qué estas experiencias son tan frecuentes, es necesario ir más allá de la anécdota y apoyarse en la teoría psicosocial. Desde la psicología social, uno de los puntos de partida es la idea de que los seres humanos tenemos una necesidad básica de pertenencia. No basta con interactuar, necesitamos sentir que somos importantes para otros, que somos reconocidos y aceptados de manera significativa. Cuando esta necesidad no se satisface, aparece la soledad, incluso en contextos de alta interacción social. A esta necesidad se suma el proceso de la comparación social. Las personas tendemos a evaluarnos a nosotros mismos a partir de los demás y las redes sociales amplifican este mecanismo al exponernos constantemente a versiones idealizadas de la vida ajena. La comparación se vuelve permanente y muchas veces desfavorable. Esto no solamente afecta a la autoestima, sino también a la percepción de valor personal y del lugar en el grupo. El apego y la validación emocional también juegan un papel central en etapas como la juventud y la vida universitaria. Los vínculos son fundamentales para construir identidad y seguridad emocional. Cuando la validación depende principalmente de reacciones digitales como mensajes o me gusta, el reconocimiento se vuelve frágil y fluctuante. La ausencia de estas señales puede vivirse como rechazo o abandono, reforzando la sensación de soledad. Desde la filosofía y la sociología, estos procesos se inscriben en transformaciones más amplias de la vida social. Zygmunt Bauman describe los vínculos contemporáneos como líquidos, relaciones flexibles, poco duraderas, fáciles de conectar y de desconectar. En el entorno digital, esta lógica se intensifica. Los contactos se multiplican, pero los compromisos se debilitan. Byung-Chul Han advierte que vivimos en una época de hipercomunicación, donde se intercambia información de manera constante
pero no necesariamente se construye comunidad. Hablar más no implica escucharse mejor, y estar siempre disponibles no garantiza cercanía emocional. La comunicación se acelera mientras la experiencia del encuentro se empobrece. Erving Goffman, por su parte, ayuda a entender cómo las redes sociales funcionan como escenarios donde presentamos una versión cuidadosamente elaborada de nosotros mismos. En este espacio, el yo se construye frente a la mirada del otro, buscando aprobación, reconocimiento. El problema surge cuando esta representación sustituye al vínculo automático y el valor personal queda atado a la respuesta del público. Llegados a este punto, es importante introducir matices y evitar explicaciones simplistas. No todo uso del teléfono celular o de las redes sociales es patológico ni necesariamente dañino. Para muchos jóvenes, estos espacios también permiten sostener vínculos, encontrar comunidades afines, expresar ideas y acceder a información valiosa. Reducir el problema a un mal uso individual sería ignorar la complejidad del fenómeno. Sin embargo, tampoco puede asumirse que la tecnología sea neutral. Las plataformas digitales están diseñadas con objetivos específicos, principalmente captar y mantener la atención. Los algoritmos priorizan contenidos que generan reacción emocional, comparacional y permanencia en la pantalla. Este diseño influye en la manera en que nos relacionamos, en lo que vemos, en cómo interpretamos la vida de los demás. La experiencia digital no es casual, está estructurada. Por ello, la responsabilidad no recae únicamente en los usuarios. Existe una dimensión estructural que debe ser considerada. Empresas tecnológicas, modelos de negocio y mercados de la atención participan activamente en la configuración de hábitos, expectativas y en formas de vinculación. En este contexto, pedir simplemente autocontrol resulta insuficiente si no se analizan las condiciones que favorecen el uso excesivo y la dependencia emocional. Al mismo tiempo, la responsabilidad individual no desaparece. Los sujetos no son pasivos frente a la tecnología. Existe un margen de decisión, reflexión y cambio en la forma de usar el celular y las redes sociales. El desafío está en reconocer ambas dimensiones, la persona y la estructural. Solo desde la mirada crítica es posible comprender por qué la soledad contemporánea no puede explicarse ni resolverse desde un solo nivel de análisis. Pensar el problema de esta manera permite alejarse de juicio moral y acercarse a una comprensión más profunda. No se trata de prohibir, culpar o idealizar, sino de analizar cómo el entorno digital moldea la experiencia humana y qué posibilidades reales existan para transformarla. Frente a este panorama, pensar en soluciones no implica rechazar la tecnología ni idealizar un regreso al pasado, sino buscar formas más conscientes y humanas de habitar el mundo digital. Las propuestas posibles no son mágicas ni inmediatas, pero sí necesarias y alcanzables. Una primera línea de acción es la educación emocional y digital. No basta con enseñar a usar herramientas tecnológicas, es fundamental aprender a reconocer emociones, necesidades afectivas y límites personales en el uso de las redes sociales. Comprender cómo ver la comparación, la validación y la presión social permite a los jóvenes relacionarse con la tecnología de manera más crítica y menos dañina. El uso consciente del celular es otra dimensión clave. Esto no significa desconectarse por completo, sino recuperar la capacidad de decidir cuándo y para qué se usa. Establecer momentos sin pantalla, reducir el consumo automático y priorizar las interacciones significativas puede ayudar a restablecer el equilibrio entre la vida digital y presencial. La conciencia transforma el hábito en elección. También es necesario fortalecer los espacios de convivencia reales. La universidad no es solo un lugar de formación académica, sino un espacio privilegiado para el encuentro, el diálogo y la construcción de comunidad. Actividades culturales, deportivas y grupales que favorezcan la presencia y la interacción cara a cara pueden contrarrestar la lógica del aislamiento silencioso. Finalmente, construir comunidades universitarias más humanas implica reconocer que la soledad no es un problema individual, sino colectivo. Instituciones, docentes y estudiantes pueden participar en la creación de entornos más empáticos, donde el vínculo, la escucha y el acompañamiento tengan un lugar central. No se trata de grandes reformas, sino de pequeñas prácticas sostenidas que devuelven sentido al encuentro con el otro. Estas propuestas no prometen eliminar la soledad, pero sí abrir caminos para reducirla y sobre todo para enfrentarla de manera más consciente y compartida.
Al observar el papel que el teléfono celular y las redes sociales ocupan en la vida cotidiana de los jóvenes, queda claro que la soledad contemporánea no surge de la falta de contacto, sino de la forma en que ese contacto se produce. La conexión permanente no garantiza cercanía emocional y la comunicación constante no siempre construye vínculos significativos. Tal vez el problema no sea estar conectados todo el tiempo. Tal vez el verdadero desafío sea haber olvidado cómo encontrarnos, cómo sostener la mirada, cómo escuchar sin interrupciones, cómo compartir el silencio sin necesidad de una pantalla de por medio. En medio de tanta interacción digital, el encuentro humano se ha vuelto frágil, breve y fácilmente reemplazable. La soledad de muchos jóvenes no es un signo de debilidad personal, sino un síntoma de una forma de vida que privilegia la velocidad, la exposición y la validación inmediata. Comprenderla desde una mirada psicosocial permite dejar de culpabilizar al individuo y empezar a cuestionar las condiciones que moldean nuestras relaciones. Quizá el primer paso no sea apagar el celular, sino recuperar el sentido del otro, volver a habitar el espacio compartido, reconocer la presencia real y reconstruir vínculos que no dependan de una notificación para existir, porque al final ninguna red social sustituye la experiencia de sentirse verdaderamente acompañado. Y en este gesto simple, alguien deja el celular, levanta la mirada y se encuentra con otro. Ahí tal vez comienza algo distinto.